La paz de Dios, amados hermanos. Saludo con respeto y cariño a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, presidente del Presbiterio de Tlaxcala, a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. A cada uno de ustedes, amados hermanos que nos ven a través de este medio, deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, y es para mí un honor el poder participar en este día, en este culto de escuela dominical. Quiero invitarle, amados hermanos, a que abramos la palabra de Dios, la escuela dominical que nos corresponde ver este día, 4 de diciembre del año de gracia 2022, lleva por título La muerte, resolución final. Y para ello quiero invitarles a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, si usted ya lo tiene en su casita, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más, Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver entonces, como lo expresábamos, amados hermanos, nuestra escuela dominical de este día, la muerte, resolución final. Y para ello, dice nuestra primera diapositiva que tenemos ahí en su pantalla para usted. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Usted que está viendo esta transmisión, le invitamos a que comparta a sus amigos, a los que tienen ahí en el Face, para poder compartir también la palabra de Dios. A que le dé un like, a que dé gloria a Dios, a que juntos podamos cada día poder compartir las Sagradas Escrituras. Dice nuestra escuela dominical, la muerte, resolución final. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice nuestra verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña el viaje final hasta Dios. La verdad bíblica aplicada a la palabra de Dios nos enseña que la comparecencia ante Dios está señalada y es para todos la misma. Un día, amado hermano, usted y yo vamos a morir. Un día usted y yo, amado hermano, vamos a partir de esta tierra. Yo no sé cuándo suceda eso. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, yo no lo sé. Lo que sí sé es que un día usted y yo tendremos que salir de este cuerpo, salir de esta tierra y estar delante de la presencia de Dios. Nuestra introducción dice que nuestro Señor Jesucristo, con su bendita palabra, expresó como si fuera una flor esta verdad a aquel hombre, aquel malhechor, aquel hombre que estaba pagando por sus culpas, aquel hombre que estaba también como nuestro Señor Jesucristo en una cruz, que le habían crucificado. Esta expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, tal parece que para muchos es algo incomprensible, inentendible. Pero el espíritu de nuestro Señor y el espíritu de aquel hombre ladrón, aquel atormentado, ahí en la cruz del Calvario, este hombre, cuando dejó de existir, cuando su corazón dejó de latir, hubo esa esperanza. He expresado muchas veces esta palabra. Este hombre que toda su vida fue quizá de
separación de nuestro Señor Jesucristo, del conocimiento de la verdad, y de hacer y muchas cosas que iban en contra de la palabra de Dios, en contra de la moral. En el último momento de su vida se encuentra con el Señor Jesucristo, y en ese encuentro él, yo no sé qué vio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese último momento tuvo la oportunidad, la bendición de decirle a nuestro Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo no le dijo: pues tus familiares tienen que orar por ti, o tienen que hacer rezos, o tienes que pagar tanto o aquello. No. El Señor vio en ese hombre malvado, en ese hombre que la ley estaba llevando a un castigo, a una condenación, esa sinceridad. Y cuando este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, usted lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído, quizás se lo sepa de memoria, Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7. El versículo 7 dice de manera muy clara: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo, nuestro cuerpo, va a volver a la tierra. Nuestro espíritu va a volver a quien lo dio. Está escrito entonces que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La resolución es inmediata, no hay compás de espera en el más allá. Todo está organizado para la resolución final. En esta pandemia, amados hermanos, muchos han partido: familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, hermanos de la iglesia. En todas partes hemos escuchado esta situación que hemos estado viendo, que nos ha tocado vivir. Pero lo más importante, aquellos hermanos, aquellos familiares que partieron, que se nos adelantaron, ¿estarán preparados para esa resolución final? ¿Dónde pasarán la eternidad? Muchas veces pensamos: el hermano fulano de tal ya se nos adelantó. Seguritamente estará con el Señor. Yo no lo sé. Viceversa, el que murió tal vez, creemos sin conocer a Cristo, a veces decimos: va a resucitar, pero va a resucitar para muerte eterna. No lo sabemos. Porque me ha tocado ver a personas que toda su vida ha sido de derroche, y en los últimos días, en las últimas horas, han hecho la decisión más importante, que es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Por eso el tema, la muerte, resolución final: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a la siguiente diapositiva para enseñar cuál es el lugar donde irán los espíritus. ¿Cuál es el lugar donde irán los espíritus? Y la palabra de Dios nos habla solamente de dos lugares. Solo dos lugares: con el Señor Jesucristo, con Dios, o separados de Dios. Y la palabra de Dios se expresa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, usted también se lo sabe de memoria. Dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa de mi Padre. Solo dos lugares: el cielo y el infierno. No hay un tercer, no hay un cuarto lugar. Lo dice de manera metafórica
en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, y hace alusión al infierno en Mateo capítulo 5, el versículo 29, donde nos habla también la palabra de Dios de una forma muy exacta. Fíjese, amado hermano, las Sagradas Escrituras dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El cielo y el infierno. Dos lugares. Cuando he tenido la oportunidad de hablarle a personas, ¿dónde quieres estar? ¿En el cielo o en el infierno? La mayoría me dice, en el cielo. Pero muchas veces nuestros actos, nuestra forma de vivir, ¿merecerán el cielo? O tal vez seamos candidatos a ese infierno tan temido. Dice Mateo 5:29 que se menciona el lugar porque nada es sin lugar, aunque este sea espiritual. Lo único que no tiene lugar es el vacío, aunque la mente humana todo lo quiere apreciar por sus sentidos físicos. Todos queremos, a veces surge esta pregunta, esta duda, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el cielo? Y todo lo queremos comprobar. Entendamos que solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y en ello, amado hermano, hermana, usted que nos está viendo a través de esta transmisión, es importante que se pregunte dónde quiere pasar la eternidad. Vamos a la siguiente diapositiva, tradiciones mentirosas y especulativas. A pesar de la claridad de la palabra de Dios que hemos analizado y que en diferentes pasajes de la palabra de Dios nos hablan sobre solamente dos lugares, por mencionar un ejemplo, usted conoce la historia que registra la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, los versículos 19 al 31, se habla precisamente de dos personas. Una que fue al Hades, al lugar de tormento, y otra que fue al seno de Abraham. Dos lugares. Pero a pesar de la claridad de la palabra de Dios, aparecieron en el cristianismo decadente tradiciones mentirosas y especulativas que aseguraron que había cuatro lugares: el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Al limbo se decía que iban los niños que morirían sin ser bautizados. Al purgatorio, invento de un nuevo dogma que publicó en Florencia en el año 1439, se dijo: nadie es suficientemente bueno para ir al cielo, ni suficientemente malo para ir al infierno. Por tanto, deben descender del cielo los que estén allí y hacer antesala para purgar sus pecados. Eso se dio, dijimos, en el año de 1439. Ante tal declaración podemos decir que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo expresa, que hay un solo lugar preparado para el diablo y sus ángeles, que es el infierno y el paraíso. El lugar donde estarán todos los lavados y comprados con la sangre de Cristo. El lugar donde irán todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solamente dos. No hay el lugar para como lo mencionábamos, el limbo o el purgatorio. Eso no es cierto. Sin embargo,
hemos de decir que el 6 de octubre del año 2006, Benedicto XVI cerró las puertas del limbo diciendo que era una simple hipótesis teológica. Anunció también que una comisión teológica internacional, fíjese, amado hermano, hermana, enviaría a los niños del limbo al cielo sin pasar por el purgatorio. En cuanto al purgatorio, dijo que no es lugar físico, sino estados de ánimo. No hacemos mayores comentarios de esta falacia no escritural, porque de ser así, ¿dónde está la fe que tiene el poder de salvación? Y para ello, amados hermanos, abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 10, el versículo 9, dice de la siguiente manera: que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, hermanos, Romanos 5:8 también expresa, usted se lo sabe de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, usted sabe de memoria este pasaje bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan, capítulo 11, el versículo 25, también nos expresa las Sagradas Escrituras sobre esta situación. Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esta parte del limbo y del purgatorio, hermanos, son solamente ideas, falacias, que no es cierto, porque la Biblia habla de que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Salvador, tienes vida eterna. Juan 3:16, que lo expresábamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida por ti, por mí, por todos los que hemos pecado, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde quedaría entonces el lugar, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo perfecto? ¿Dónde quedaría la promesa de este versículo 25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recordemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es perfecta. Y cuando hablamos de la resurrección, todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no verá la muerte, sino que tendrá vida eterna. Aleluya. Vamos a la siguiente diapositiva, amados hermanos. Sutilezas romanistas sobre el perdón de pecados. Otro aspecto, otro alegato desafortunado del romanismo cruel con sus propios adeptos. Dios puede perdonar el pecado mortal, pero no el pecado venial. Afirman, perdonará el pecado si se confiesa ante el sacerdote, y se basan en Juan 20:23. Yo no tengo ninguna facultad para poder perdonar pecados, ningún hombre puede perdonar pecados, el único que puede perdonar pecados es Dios. Yo también cometo pecados, usted comete pecados, y lo he expresado muchas veces, hermanos. Cometemos pecados en nuestros sentimientos, cometemos pecados con nuestra mente, con nuestros actos, en nuestra forma de ser. Todo pecado, amado hermano, es ofensa a Dios,
La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Por ello, nosotros seguimos creyendo y obedeciendo al Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Y el único que perdona pecados, el único que intercede por nosotros, está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por usted y por mí. Por ello es que confesarse ante un sacerdote no es correcto. Aunque lo basen de una forma incorrecta en Juan capítulo 20, 23, es un grandísimo error, porque sabemos que el único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiarnos, el único que puede redimirnos, rescatarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos, es Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva para redarguir. Discernir el error. Libros, películas describen lugares, diálogos con personas del más allá. Respuesta bíblica: nos quedamos con esta aseveración bíblica que cualquier otra versión y cualquier otra versión la tomaremos como fantasía. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4? Y conozco a tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo en su conversión, en el momento que tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, expresa esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En los últimos tiempos han aparecido libros y se han filmado películas en donde se dice de personas que han ido al cielo y describen lugares y mencionan diálogos con personas del más allá. ¿Será posible esto? ¿Existe la posibilidad de una revelación adicional? La respuesta bíblica está en la lectura que acabamos de dar, lectura, válgase esta expresión. El apóstol Pablo describe una de las experiencias misteriosas que le fue permitido conocer. Sin embargo, dice que el ser humano es incapaz de relatarlo. Nos quedaremos con esta revelación bíblica y cualquier otra versión la tomaremos como una fantasía, aunque sea de buena fe. He escuchado incluso hermanos que dicen: yo morí por tanto tiempo y visité esto y aquello. No lo sabemos, hermanos. Tengamos cuidado, a veces ese tipo de aspectos o de situaciones pueden distraernos. Vamos a la siguiente diapositiva para corregir. Solo hay una vida y una muerte eternas. La primera se obtiene de nuestro Señor Jesucristo. La segunda
es consecuencia de la rebeldía y cerrar el corazón a la obra del Espíritu Santo y no aceptar la salvación por gracia. Solo hay una vida y una muerte. La vida eterna o muerte eterna. Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y cuando hablamos del cielo y el infierno, hay mucha gente que puede expresar: yo no quiero el infierno. Lo cierto es que en vida decidimos, amados hermanos, dónde pasar la eternidad. La eternidad, amados hermanos, puede ser en perfecta paz con nuestro Señor Jesucristo, o separados de nuestro Señor Jesucristo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo lo obtenemos? Creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo lo obtenemos? Cada día viviendo de acuerdo a su bendita palabra. ¿Cómo lo rechazamos? ¿Cómo le decimos a Dios: no me interesa tener vida eterna? Simplemente viviendo en rebeldía, viviendo en nuestros pecados, viviendo en nuestras pasiones, viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, y como resultado tendremos muerte eterna. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solamente a través del Señor Jesucristo podemos tener vida eterna. El que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero también el versículo 28 y el versículo 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa resurrección que hemos hablado en otros temas, todos tenemos que comparecer ante Dios. Y unos va a ser para vida eterna y otros va a ser para muerte eterna. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Los que aceptaron a Jesucristo y los que rechazaron a Jesucristo. Los que vivieron una vida agradable a Dios y los que vivieron una vida que desagrada a Dios. Solamente dos grupos, dos tipos de personas, dos lugares donde quiere usted pasar la eternidad. Los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Llegará el momento, dice la palabra de Dios. Vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos grupos. ¿En cuál grupo está usted? Para instruir, siguiente diapositiva. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. A todos nos gusta escuchar que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Todos nos gusta saber que Dios es bondadoso, Él es bueno. La más hermosa definición de Dios que encontramos en la Biblia está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Nuestra esperanza es que cuando estemos ante Él nos reciba por los méritos de su Hijo y nos otorgue la ciudadanía del cielo plenamente. Triste el destino de los que no aceptaron la salvación, comparecerán ante el Señor y Él determinará el lugar que les corresponde según sus obras. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Dios es amor, es misericordioso, sí, pero también no pasará
por inocente al malvado, al pecador. Dios es amor, pero también es juez justo. No confundamos. A veces creemos, Dios es amor, Él no me puede condenar. Dios es misericordioso, Él no puede hacer tal acto. También es justicia. Por ello, amado hermano, conclusión. Solo el Señor es el pan de vino que descendió del cielo. Puede hablarnos con verdad acerca del porvenir. Sus palabras son verdad y vida eterna. Permanezcamos en Cristo Jesús para vida eterna. La enseñanza bíblica está por encima de cualquier pensamiento religioso o filosófico. Solo el Señor Jesucristo, que es el pan vivo que descendió del cielo, puede hablarnos con verdad acerca de lo porvenir, y sus palabras para nosotros son vida eterna, verdad, bondad. Por ello, amado hermano, hoy hemos hablado de este aspecto. Y la pregunta que muchas veces he hecho a personas: ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? Solo dos lugares: el cielo o el infierno, con Jesucristo o con el diablo. Le toca a usted decidir. Le toca a usted meditar en este día dónde pasará la eternidad. ¿Vida eterna o muerte eterna? No hay nadie que pueda decir, él no va a estar en ese lugar. Todos algún día tendremos que comparecer. Todos algún día tendremos que estar en pie delante del Señor para vida eterna o para muerte eterna. Todos los que han fallecido, nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros, que se nos han adelantado, algún día resucitarán para condenación o para vida eterna. Por ello, amado hermano, si usted está teniendo quizá algo que ofende a Dios, es importante que hagamos un alto y meditemos y le digamos a Dios: Señor, examina mi corazón. Examina mi mente, examina mi pensamiento, mi sentir. Si te estoy ofendiendo, tú lo sabes. Límpiame, perdóname. Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, invocamos tu nombre para suplicarte de manera especial. Tú conoces, oh Padre Santo, lo que hay en nuestro corazón, en nuestro ser. Hoy nos hablas a través de tu palabra sobre estos dos lugares: el cielo o el infierno, y toca a nosotros decidir dónde queremos estar. Y aunque anhelemos el cielo, si nuestros actos, si nuestra forma de vivir merecen el infierno, Señor, tú sabes cómo vivimos, tú sabes cómo vive cada uno de tus siervos, cada uno de tus congregantes, cada iglesia, cada directivo, cada ministra. Tú lo sabes, Señor. Que esta palabra sea para reflexionar, para meditar, para pensar dónde queremos pasar la eternidad. Señor Jesucristo, perdónanos si hay dentro de nuestro ser, en nuestro cuerpo, algo que te ofenda. Límpianos, Señor, purifícanos. Queremos estar contigo en la eternidad. Queremos tener vida eterna. Queremos estar en ese lugar donde solamente tú reinarás. Señor Jesús, alcanza a nuestros familiares, que seamos los portavoces, portadores de tu palabra, que podamos hablarles cada día de tu palabra. El tiempo se acerca, no conocemos el momento de nuestra partida, no sabemos el día cuando nos llames a cuentas. Por eso en este día, Señor, queremos suplicarte, nos limpies, quita de nosotros si hay algo que ofenda tu santo nombre, si hay algo que tal vez esté ofendiéndote, Señor, perdónanos. Y que cada día podamos ser hacedores de tu palabra,
Señor, cuántas filosofías están saliendo, cuántas cosas están saliendo tratando de distraer a la humanidad para que no se preocupen, para que sigan viviendo una vida como a ellos les agrada. Al final quizá haya solución. Eso no es cierto. Señor, en vida tenemos que decidir dónde queremos pasar la eternidad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Padre Santo. Amén. Queremos invitarles, amados hermanos, antes de recitar el Salmo 23, a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y de YouTube, ICIAR Presbiterio de Tlaxcala, /Video de Luz. Los horarios, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23 y vamos a darle lectura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En casita, amado hermano, levante su mano derecha. Ahora, Señor, te suplico que bendigas a cada uno de tus hijos, que les guardes, que suplas lo que haga falta. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios.